¿Alguna vez has sentido que estás haciendo lo correcto, pero aún así todo a tu alrededor parece más fuerte que tú? Como si la presión no viniera solo de fuera, sino también de dentro. Cansancio, dudas, miedo, esa sensación de que esto no va a cambiar. Si hoy cargas con una batalla silenciosa en tu familia, en tu mente, en tu fe o en tu propósito, quédate conmigo, porque este estudio bíblico sobre Débora no es solo una historia antigua, es una luz encendida en medio de la oscuridad. Débora aparece cuando Israel está agotado, oprimido y sin rumbo, justo como muchos se sienten hoy cuando la vida aprieta. Pero lo impresionante es esto: Dios no responde con ruido, responde con dirección. Levanta a una mujer con valentía, claridad y sabiduría para romper un ciclo de miedo y devolverle esperanza a todo un pueblo. Y mientras avanzamos por su historia, vas a descubrir cómo Dios guía cuando no sabes qué hacer, cómo fortalece cuando te sientes pequeño, y cómo convierte una crisis en un punto de partida. En los próximos minutos vamos a recorrer paso a paso lo que la Biblia revela sobre Débora, su llamado, su liderazgo, la batalla que parecía imposible y la victoria que llegó cuando el pueblo se atrevió a obedecer. Y al final, no solo vas a entender mejor este pasaje, vas a llevarte una respuesta práctica para tu propia vida. Cómo levantarte cuando todo te quiere detener, cómo escuchar a Dios en medio del ruido y cómo avanzar con fe aunque todavía exista temor. Si este estudio bíblico sobre Débora ya te está hablando al corazón, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí vamos a recorrer la Biblia de forma clara, profunda y práctica para tu vida. Dale like para que más personas encuentren este mensaje y dime en los comentarios qué batalla estás enfrentando hoy y qué necesitas que Dios fortalezca en ti. 1. El tiempo oscuro de Israel y la pregunta que duele. Imagínate esto como si estuvieras caminando por una tierra que por fuera parece la misma, pero por dentro se está apagando. Israel ya había vivido liberaciones antes, ya había sentido lo que es respirar después de la opresión. Ya había visto a Dios levantar jueces, hombres y mujeres que en momentos críticos se convirtieron en respuesta para una nación entera. Pero el libro de los jueces tiene una frase que se repite como un latido triste, como una advertencia que vuelve una y otra vez. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando esa frase aparece, tú ya sabes lo que viene, un descenso, porque el problema no empieza con ejércitos enemigos en la frontera. No, el problema empieza en el corazón. Empieza cuando la fe se vuelve costumbre, cuando la gratitud se enfría, cuando el pueblo se acostumbra a vivir más o menos con Dios y poco a poco lo deja a un lado. Es como una lámpara que no se apaga de golpe, sino que se va quedando sin aceite. Al principio todavía alumbra, pero cada día un poco menos. Y aquí el texto bíblico es claro. Después de la muerte de Ehud, el pueblo vuelve a caer. Eso también te muestra algo humano. Mientras un líder fuerte está presente, muchos caminan firmes, pero cuando esa figura desaparece, se revela lo que realmente había dentro. No era solo falta de estrategia militar, era falta de fidelidad. Entonces viene la consecuencia. Dios permite que Israel sea entregado en manos de un rey cananeo llamado Jabín, que reinaba en Azor. Y cuando la Biblia dice entregado, no es una frase suave. Significa que el pueblo queda expuesto, queda vulnerable, queda como una casa sin puertas en medio de una tormenta. Ahora detente un segundo e imagina cómo se siente eso en la vida diaria. No es solo hay guerra, es que se rompe la normalidad, se rompe la tranquilidad, se rompe el futuro. Los campos ya no se trabajan con la misma paz, porque cualquiera puede aparecer y llevarse tu cosecha. Los caminos dejan de ser seguros, porque el miedo se vuelve el dueño de la ruta. Los padres miran a sus hijos y piensan, ¿qué les va a tocar vivir a ellos? Las madres calculan el pan, guardan provisiones, evitan salir. Y lo más duro, el pueblo empieza a vivir con la sensación de que no hay salida. Y el brazo de esa opresión tiene un nombre que suena como hierro golpeando piedra: Sísara. Sísara es el comandante del ejército de Jabín, y el texto bíblico no lo presenta como una amenaza pequeña.
es una sombra grande. Es el tipo de enemigo que no solo te vence, te aplasta la esperanza. ¿Y por qué era tan difícil enfrentarlo? Porque Sísara tenía 900 carros de hierro. Hoy nosotros escuchamos eso y quizá no nos impacta de inmediato, pero en ese tiempo era como decir, tienen la máquina más avanzada, el arma más temida, la fuerza que nadie puede detener. Los carros dominaban en el terreno adecuado. No eran solo transporte, eran poder, ruido, velocidad, control y sobre todo intimidación psicológica. Porque antes de que los vieras, ya los escuchabas. Imagina el sonido, ruedas pesadas, metal, polvo levantándose, caballos, gritos, y tú con herramientas de campo o armas simples, ¿qué haces contra eso? Y entonces la Biblia remarca algo que no pasa rápido. Y oprimió cruelmente a los hijos de Israel por 20 años. 20 años. No es una mala semana, no es un mes difícil. Son 2 décadas de vivir con la opresión como techo. 2 décadas en las que muchos niños nacieron sin conocer libertad. 2 décadas en las que algunos ancianos murieron sin volver a ver un tiempo de paz. 2 décadas de historias interrumpidas, planes rotos, familias adaptándose al miedo. ¿Sabes qué hace el sufrimiento largo? Te desgasta por dentro. Hay opresiones que no solo te quitan bienes, te quitan ánimo, te convierten en alguien que ya no espera. Y cuando una nación llega a ese punto, el peligro es doble. No solo tiene un enemigo afuera, sino un enemigo adentro, que es la resignación. Y ahí, justo ahí, en ese ambiente pesado, surge la pregunta que duele. Porque cuando el libro de Jueces describe esa época, también deja ver un pueblo que está en crisis de dirección. Y es como si, en medio del silencio, alguien dijera, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Quién se levantará? ¿Quién nos guiará si estamos tan quebrados por dentro? Y es entonces cuando sucede lo que siempre marca un giro en la Biblia. El pueblo clama, no clama por costumbre, clama por necesidad, clama porque el dolor ya no cabe en el pecho, clama porque ya no hay argumento para sostener el orgullo, ya no hay excusa para seguir fingiendo que todo está bien. Y cuando Israel clama, no es un grito bonito, es un grito desesperado, como alguien que se está hundiendo y al fin pide ayuda. Y aquí viene lo increíble. Cuando el pueblo clama, Dios no responde de la manera que muchos esperarían. No aparece primero un general con fama, no aparece un rey con un palacio, no aparece un guerrero gigante con armadura brillante. La respuesta comienza de una forma más silenciosa, pero poderosa, porque en medio de ese Israel oprimido, empieza a levantarse una figura que no grita por la fuerza, sino por la claridad. Una voz que trae dirección cuando todo está confuso. Una presencia que trae orden cuando el miedo gobierna. Y esa figura es Débora. Pero antes de verla en acción, quédate con este ambiente grabado en la mente. Un pueblo cansado, caminos inseguros, un enemigo con carros de hierro, 20 años de opresión y una pregunta que se siente como un peso en el alma. ¿Quién se levantará cuando todos se han acostumbrado a la opresión? Porque esa pregunta es la puerta que abre toda la historia. Y lo que viene después no solo es una guerra, es un despertar, es una lección viva de cómo Dios puede encender una lámpara justo cuando parece que la noche ganó. 2. Débora aparece, una mujer que escucha, discerne y guía. Ahora imagina que en medio de ese Israel oprimido, cansado y acostumbrado al miedo, Dios enciende una luz, pero no en un palacio, no en un cuartel, no en una sala de guerra. La enciende en un lugar sencillo, casi cotidiano, bajo una palmera. Y aquí es donde la historia empieza a sorprenderte de verdad, porque la Biblia no presenta a Débora como un personaje decorativo. La presenta con un peso enorme. Débora, profetisa, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces 4. Detente un segundo y piensa lo que eso significa. En una época donde la nación está desordenada, donde los caminos son peligrosos, donde la gente vive con incertidumbre, hay una persona a la que el pueblo busca para escuchar justicia, consejo y dirección. Y esa persona es Débora, una mujer en una época dura y aún así levantada por Dios. No estamos hablando de un tiempo cómodo, estamos hablando de una sociedad marcada por amenazas externas
y por debilidades internas. Y sin embargo, Débora aparece como alguien firme, estable, clara. La Biblia también menciona que era mujer de Lapidot, una referencia familiar que, aunque breve, nos recuerda que Débora no es una figura mítica, es una persona real, con vida real, con responsabilidades reales, con entorno real. Pero aún con esa vida real, Dios la usa de manera extraordinaria. Y lo más impresionante es que Débora no se define por el ruido ni por la arrogancia. Se define por algo más poderoso: discernimiento. La palmera de Débora, un lugar donde el pueblo respira. El texto dice que Débora se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esto es muy visual. Imagínate el camino: familias que salen temprano, hombres con rostros tensos, mujeres con preocupaciones, ancianos cansados, gente con conflictos, con injusticias, con dudas, con heridas, con preguntas. Ellos suben porque arriba hay alguien que los escucha. Y cuando llegan, no encuentran a una líder gritando órdenes. Encuentran a una persona con autoridad tranquila, capaz de escuchar y de decidir con justicia. Yo siempre me imagino esa escena como un pequeño refugio en medio del caos nacional. Allí, bajo esa palmera, la gente no solo busca solución para un pleito, busca certeza, busca dirección, busca que alguien les recuerde que Dios no se ha ido. Porque en tiempos de opresión, ¿sabes qué se pierde primero? La claridad. Todo se vuelve confuso. La gente pelea entre sí. Los fuertes se aprovechan. Los débiles se callan. Y el miedo hace que la justicia se vuelva frágil. Por eso un juez en Israel no era solo un árbitro. Era una figura que mantenía el orden moral y social. Y en muchos casos, también habría camino para la liberación. Y Débora está allí, sosteniendo ese punto de equilibrio. Profetiza, una voz que no habla desde la opinión, sino desde Dios. La Biblia la llama profetisa. Eso significa que Débora no era solo sabia por experiencia humana. Era una mujer usada por Dios para comunicar su voluntad. Y aquí hay algo importante. En el libro de Jueces, el problema del pueblo no es solo militar, es espiritual. El pueblo cae, el pueblo sufre, el pueblo clama. Y entonces Dios levanta un libertador. Pero ese libertador no es solo un guerrero, es alguien que vuelve a conectar al pueblo con la dirección divina. Entonces, cuando el texto dice profetiza, nos está diciendo: Débora escuchaba, Débora discernía, Débora veía más allá de lo visible, mientras otros miraban los carros de hierro y decían: no hay esperanza. Débora miraba el mismo escenario y entendía: esto no es el final, Dios puede intervenir. La diferencia entre un líder común y un líder levantado por Dios. Ahora, piensa en la clase de liderazgo que Débora muestra. Hay líderes que dominan por miedo, hay líderes que mandan por orgullo, hay líderes que quieren aplausos, pero Débora parece ser otra cosa, una líder que guía porque tiene convicción, y esa convicción nace de su relación con Dios. Y por eso, el pueblo sube a ella. Porque cuando tú estás viviendo un tiempo oscuro, tú no buscas solo a alguien fuerte. Buscas a alguien que no se venda, que no se doble, que no se confunda, que no tenga doble cara. Y Débora representa esa firmeza. La nación está herida y Débora ve la herida completa. Imagínate a Débora escuchando casos, un hombre reclamando una injusticia, una familia dividida por un conflicto, una propiedad en disputa, alguien que fue robado en el camino, una viuda sin protección, un pobre siendo aplastado por un más fuerte. Y en cada caso, Débora no solo escucha el problema, sino que entiende lo que hay detrás. Un pueblo fracturado. La opresión externa siempre produce fractura interna. Y cuando una nación está siendo aplastada por un enemigo, muchas veces también está siendo carcomida por peleas pequeñas por dentro. Por eso, el trabajo de Débora como jueza no era un detalle, era una preparación para algo más grande.
Era Dios estabilizando el corazón del pueblo antes de moverlo hacia la victoria. Una luz que prepara el giro de la historia. Y aquí es donde debes sentir el cambio de atmósfera. En el tópico anterior, el ambiente era de noche. Opresión, 20 años, carros de hierro, miedo. En este tópico empieza a aparecer una lámpara encendida, Débora. Y esa lámpara no solo ilumina casos judiciales, ilumina el camino hacia un acto decisivo. Porque cuando Dios levanta a Débora, no es solo para que el pueblo resuelva conflictos. Es porque viene un momento donde Israel tendrá que levantarse, reunir valor, obedecer y enfrentarse al enemigo. Pero antes de que haya batalla, tiene que haber dirección. Antes de que haya guerra, tiene que haber palabra. Antes de que haya victoria, tiene que haber alguien que sepa decir, esto es lo que Dios quiere hacer. Y así es como vamos a caminar. Y Débora es esa persona. Así que quédate con esta imagen en la mente como si la estuvieras viendo. Un pueblo subiendo lentamente por un camino de montaña. El viento moviendo las hojas de una palmera. Una mujer sentada con calma y autoridad. Rostros cansados que se acercan buscando justicia. Y una sensación nueva flotando en el aire, suave pero real. Tal vez no estamos solos. Tal vez Dios todavía está hablando. Y cuando el pueblo vuelve a sentir eso, cuando el corazón empieza a despertar, entonces llega el siguiente paso, porque Débora no solo escucha, Débora llama, Débora convoca, Débora activa el plan, y ahí es cuando aparece un nombre clave en esta historia, Barak. 3. La opresión de Jabín y la mano pesada de Sísara. Ahora que ya viste a Débora como esa luz encendida en medio de la oscuridad, déjame llevarte de nuevo al ambiente real del país, porque para entender el peso de lo que Débora va a hacer, necesitas sentir qué tan profunda era la opresión. La Biblia no exagera cuando describe este periodo. Dice que después de que Ehud murió, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces Dios los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinaba en Azor. Jueces 4:1-2. La palabra vendió suena fuerte, ¿verdad? No es casual, es una forma de decir, ustedes se apartaron y ahora van a probar lo que significa quedarse sin la cobertura de Dios. No como un capricho, sino como una consecuencia. Israel había querido caminar por su cuenta, mezclándose con ídolos y costumbres que los alejaban del Señor. Y ahora el resultado se ve en algo muy concreto, opresión política y militar. Hazor, el centro del poder cananeo. Hazor no era una aldea cualquiera, era una ciudad importante, una especie de centro de influencia en el norte. Cuando la Biblia te dice, Jabín reinaba en Hazor, te está diciendo, esto no es un enemigo improvisado, es un sistema, es un reino organizado con estructura, con recursos. Y donde hay un sistema opresor, no hay solo soldados, hay impuestos, hay control, hay vigilancia, hay abuso. La opresión no siempre se siente como una guerra abierta. A veces se siente como una vida encadenada. Trabajar para otros, temer al futuro, vivir con la dignidad apretada en el pecho. Sísara, el brazo que ejecuta la crueldad. Pero la Biblia también te presenta de inmediato al hombre que hace la opresión tangible, Sísara, el comandante del ejército de Jabín. Y aquí el texto añade un dato clave. Sísara tenía 900 carros herrados de hierro. 900, no son unos cuantos. Es una fuerza imponente. Y en el mundo antiguo, un carro de guerra era más que un vehículo. Era terror en movimiento. Imagínate cómo se veía eso desde el lado de los israelitas. Tú estás en tu aldea, en tu campo, quizás con una herramienta en la mano. De repente alguien grita a lo lejos. El polvo sube en el horizonte y empiezas a escuchar un retumbar que no es natural. Ruedas pesadas, metal, caballos, voces. Y entonces aparecen carros reforzados, diseñados para aplastar formaciones, para perseguir, para sembrar pánico. No eran solo para pelear, eran para dominar. Y te digo algo, en un tiempo así, no necesitas que el enemigo esté todo el día en tu puerta. Basta con que la gente sepa que puede aparecer. Basta con que el miedo se instale en la imaginación. Porque cuando el miedo gobierna, el enemigo ya ganó una parte de la batalla sin mover una espada.
los oprimió cruelmente. ¿Cómo se vive una opresión prolongada? La Biblia dice que Sísara oprimió cruelmente a Israel durante 20 años, y esa palabra cruelmente abre una ventana a la experiencia del pueblo. Piensa en lo que significa la crueldad en una opresión. Humillación. No solo te quitan cosas, te hacen sentir pequeño. Inseguridad. No sabes si mañana tendrás lo que hoy tienes. Control. Te limitan, te restringen, te vigilan. Cansancio. El sufrimiento repetido te agota, te apaga por dentro. Y en ese tiempo, la vida cotidiana cambia. La gente comienza a evitar caminos. La Biblia, en el Cántico de Débora, más adelante, describe un país donde los caminos se abandonaron y la gente tomaba senderos torcidos. Jueces 5. Eso te muestra un ambiente donde moverse era peligroso. Imagínate ir al mercado y no saber si volverás. Imagínate mandar a un hijo a buscar agua y sentir el corazón apretado. Imagínate que una fiesta familiar se vuelve rara porque ya nadie celebra igual. Y en medio de eso, el pueblo se va encogiendo. Porque la opresión no solo te aprieta el cuerpo, te aprieta el alma. Cuando el enemigo domina, la comunidad se fractura. Y aquí hay un detalle que a veces olvidamos. Cuando una nación sufre por mucho tiempo, la gente empieza a pelear entre sí. Unos se adaptan al sistema para sobrevivir, otros se rebelan en secreto, otros se resignan, otros pierden la fe. Y esa división interna debilita más. Por eso, el trabajo de Débora como jueza era tan importante. Ella estaba tratando con los conflictos de un pueblo herido, de un pueblo que estaba siendo presionado desde afuera y desgastado desde adentro. 20 años, una generación marcada por el miedo. Detente y siente el número otra vez. 20 años. En 20 años un niño nace y crece. En 20 años un adolescente se convierte en adulto. En 20 años un padre envejece. En 20 años una madre ve pasar temporadas, cosechas, lluvias, sequías, bajo el mismo yugo. Y lo más peligroso de un sufrimiento largo es esto, la normalización. La gente empieza a decir: así es la vida, así siempre fue, así siempre será. Y cuando una nación cree eso, está a un paso de perder la esperanza. Pero ahí es donde la Biblia muestra la misericordia de Dios. Aunque Israel fue infiel, Dios no los abandona para siempre. El grito que rompe la resignación: Señor, ayúdanos. El texto dice que bajo esa opresión, el pueblo clamó al Señor. Y ese clamor no es un simple Dios, bendice mi día. Es el grito de alguien que ya no puede sostener el peso. Es como cuando una persona finalmente reconoce: no puedo solo, no puedo así, necesito ayuda. Ese clamor es la puerta por donde entra la intervención divina. Porque cuando Israel clama, Dios responde. Y su respuesta no es un rayo del cielo, no es una aparición espectacular en el templo. Su respuesta es más estratégica y más humana a la vez. Dios levanta a una líder con palabra y autoridad, Débora. Y ahora la historia hace un giro. El mismo pueblo que estaba encogido por el miedo va a escuchar una voz que lo despierta. El mismo enemigo que parecía invencible va a ser atraído a un escenario que Dios controla. Y el comandante de hierro, Sísara, va a descubrir que hay una fuerza que no se mide en carros, la mano del Señor. Pero antes de la batalla viene lo decisivo. Y es aquí donde Débora pasa de ser la que juzga bajo una palmera a ser la que convoca al futuro. Porque la opresión ya fue descrita, la noche ya la sentimos. Ahora falta el siguiente paso, la llamada. Y esa llamada tiene un nombre, Barak. 4. La llamada decisiva. Débora convoca a Barak ahora sí. Imagina el momento exacto en que una historia cambia de dirección. Hasta aquí, Israel está oprimido, cansado, encogido por el miedo. Débora está juzgando bajo su palmera, escuchando casos, enderezando lo torcido, sosteniendo la justicia en un país herido. Pero llega un punto en que ya no basta con resolver pleitos internos. Llega un punto en que el problema es tan grande que la nación necesita algo más que consuelo, necesita liberación. Y ahí es donde Débora hace algo que revela quién es de verdad. La Biblia dice
que Débora manda llamar a Barak, hijo de Abinoam, desde Cedes de Neftalí. Jueces 4:6. Eso suena simple, pero no lo es, porque para mandar llamar a un hombre en una época así, cuando el enemigo controla caminos y domina con carros de hierro, hace falta convicción, hace falta valentía y sobre todo, hace falta estar segura de que lo que estás diciendo viene de Dios. ¿Quién era Barak? ¿Y por qué Débora lo llama? La Biblia no se detiene mucho en el currículum de Barak, pero sí te deja ver que es alguien capaz de reunir hombres y encabezar una acción militar. Débora no llama a cualquiera, ella llama a alguien que puede movilizar, a alguien que tiene influencia en su región, a alguien que, con la voz correcta y en el momento correcto, podría juntar fuerzas. Pero aquí viene lo más importante. Débora no lo llama para hacer un plan humano, lo llama porque trae una orden específica del Señor. Y el texto lo presenta con una pregunta que golpea como martillo. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Es como si Débora le dijera cara a cara: Barak, esto no es mi idea, esto no es un impulso, esto no es política. Esto viene de Dios, la orden divina. Reunir hombres y subir al monte Tabor. Débora le comunica la instrucción: ve y junta gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y aquí tú debes imaginar el mapa en tu mente. Neftalí y Zabulón eran tribus del norte, más cercanas a la zona de influencia cananea. Monte Tabor es un punto elevado, estratégico, visible, como una plataforma natural. ¿Por qué subir al monte? Porque en un tiempo así, donde el enemigo tiene carros, la altura y el terreno importan. Y aunque el texto bíblico no hace un tratado militar, se nota que hay una dirección inteligente. Dios no solo da promesa, también guía el escenario. Pero la instrucción no es solo sube, es junta gente. Y eso, en un Israel oprimido, es casi un milagro en sí mismo, porque reunir un ejército no es como enviar un mensaje y listo. En ese tiempo, reunir hombres significa despertar el valor de personas que están cansadas y temerosas. Significa convencerlos de que vale la pena arriesgar la vida por libertad. Significa enfrentar la pregunta que todos tienen en el pecho: ¿y si perdemos? La promesa: Dios atrae a Sísara al lugar de la derrota. Y entonces Débora suelta la frase que cambia todo, como si abriera una puerta al futuro: yo atraeré hacia ti a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y con su ejército, y lo entregaré en tus manos. Jueces 4:7. Escucha eso con cuidado. Yo atraeré, yo entregaré. Esto no suena a tal vez, suena a decreto. Y aquí hay una verdad profunda. El pueblo llevaba 20 años sintiéndose perseguido, dominado, acorralado. Y ahora Dios dice: no, esta vez yo voy a atraer al enemigo. Es como cambiar los papeles. Ya no es Israel corriendo sin rumbo. Ahora es Dios moviendo las piezas, conduciendo al opresor a un lugar que no controla. La Biblia menciona el arroyo de Sisón, un lugar que más adelante será clave en la batalla. Y aunque Barak y Débora quizá no ven todos los detalles del futuro, Débora habla como alguien que confía. Dios ya está delante. El choque entre promesa y miedo, la respuesta de Barak. Y aquí aparece uno de los momentos más humanos de toda la historia. Barak escucha la orden, escucha la promesa, escucha el plan y responde así: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Esto es tan real que casi duele, ¿verdad? Porque Barak no está negando la misión directamente. Está mostrando su corazón. Teme, duda, necesita apoyo. Él ve lo que tú y yo vemos. El enemigo tiene carros de hierro, el pueblo está débil, la batalla parece desigual. Y frente a eso, Barak busca una seguridad tangible. Débora, si tú vienes conmigo, voy. Algunos lo interpretan como falta de fe, y puede ser, pero también es el reflejo de un líder que sabe que sin la dirección de Dios, esa guerra sería suicida. Débora era profetisa, era la voz clara en medio de la confusión. Y Barak quiere ir, pero quiere ir con esa voz a su lado. Débora acepta, pero revela una consecuencia, y Débora responde con firmeza: iré contigo. Pero enseguida añade una frase que cambia el sabor del momento.
Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. ¡Qué declaración! Es como si Débora le dijera: Barak, voy a ir contigo. Pero escucha, el resultado final va a dejar una lección. Dios va a usar a una mujer para cerrar esta historia. Y aquí tú ya sientes que la historia está preparando un giro inesperado, porque cuando pensamos en guerras, pensamos en generales, en jefes, en espadas. Y la Biblia te está diciendo: no te confíes, Dios puede usar a quien Él quiera. El inicio del movimiento, de la palabra a la acción. Entonces Débora se levanta y va con Barak a Cedes. Y ahora imagina esto como una escena cinematográfica. Débora deja el lugar de juicio bajo la palmera y se mueve hacia el terreno de batalla. Ya no es solo la jueza que escucha, es la líder que acompaña, que sostiene, que impulsa. Barak empieza a reunir hombres, se envían mensajeros, se hace el llamado, se corre la voz entre tribus. Es hora, pero no es un llamado fácil, es un llamado que rompe la rutina del miedo, porque piensa en lo que esos hombres tienen que decidir. ¿Me quedo en casa y sobrevivo un día más bajo la opresión, o me levanto y arriesgo la vida por libertad? Y cuando suficientes hombres dicen vamos, algo cambia en la atmósfera espiritual del pueblo, porque la fe no es solo creer en la mente. La fe en la Biblia también es mover los pies. El monte Tabor, un punto alto para un momento decisivo, y allí llegan 10,000 hombres, 10,000 historias, 10,000 corazones, 10,000 temores y esperanzas mezcladas. Suben al monte Tabor, se organizan, se preparan, y Débora está allí. Y ahora, en la cima, mirando el valle, mirando los caminos, sabiendo que el enemigo todavía está abajo, tú puedes sentir la tensión. El pueblo está arriba, el enemigo no ha aparecido todavía, pero la promesa está en el aire. Y en el centro de todo queda una idea ardiendo. Dios no solo está mirando la opresión, Dios está moviendo la historia, y Débora lo sabe. Barak lo está aprendiendo. Los hombres lo están comenzando a creer. Pero ahora viene la siguiente pieza del dominó. Sísara se entera. Porque cuando el enemigo escucha que Israel se levantó, él no lo toma como amenaza, lo toma como oportunidad. Y ese exceso de confianza será el principio de su caída. 5. La lucha interna de Barak. Fe mezclada con temor. Déjame llevarte un poco más cerca del corazón de Barak, porque si tú solo miras esta historia como Débora manda, Barak obedece, Israel gana, te pierdes una de las cosas más humanas y más poderosas del relato. La Biblia no es un cuento donde los héroes siempre son perfectos. La Biblia te muestra líderes reales, con fe, pero también con miedo, con valor, pero también con dudas, con deseos de obedecer, pero con el corazón temblando. Y Barak es exactamente eso. Cuando Dios te llama, a veces lo primero que sientes no es fuerza, es peso. Piensa en el momento en que Débora lo manda llamar. Barak vive en Cedes de Neftalí, en una región marcada por la presión cananea. Él conoce el terreno, conoce la historia de los últimos 20 años. Ha visto, o al menos ha oído, lo que hace Sísara cuando se mueve con sus carros. Ha sentido lo que significa vivir bajo un enemigo que tiene tecnología, ejército y control. Entonces, Débora llega con una orden clara. Reúne 10,000 hombres. Sube al monte Tabor. Dios atraerá a Sísara, Dios lo entregará en tus manos. Suena glorioso, suena victorioso, pero imagina a Barak en silencio, escuchando y por dentro pensando: 10,000, ¿con qué armas? ¿Contra carros de hierro? ¿Y si no se presentan? ¿Y si se presentan y nos arrasan? ¿Y si mi gente muere por mi decisión? Porque eso es lo que carga un líder, no solo su propio miedo, sino el miedo y la vida de otros. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente cercana. Barak no responde con un discurso grandioso, responde con una condición. La frase que revela su interior: Barak le dice a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Esa frase, aunque breve, es
es un espejo. Por un lado muestra temor, pero por otro lado muestra algo más. Barak entiende que Débora no es solo una mujer sabia. Débora es profetisa, es la voz que trae dirección divina. Y Barak, consciente o no, está diciendo: yo no quiero moverme sin la señal de Dios. Yo no quiero hacer esto solo con fuerza humana. Yo necesito que la palabra que me llamó camine conmigo. Es como si Barak estuviera en una batalla antes de la batalla interna entre obedecer con fe o retroceder por miedo, cobardía o necesidad de confirmación. Mucha gente juzga a Barak rápido, pero mira la situación. El enemigo ha oprimido a Israel 20 años. Tiene carros de hierro, tiene experiencia, tiene control. Y Barak es un hombre al que se le pide reunir un ejército de gente común y subir a un monte esperando que Dios atraiga al enemigo. Eso requiere fe, sí, pero también es lógico que el corazón tiemble, porque hay un tipo de temor que no es solo ser cobarde, es el temor de fallar, el temor de perder vidas, el temor de ser recordado como el que llevó a su pueblo al desastre. Y ahí es donde Barak revela una verdad que muchos líderes de hoy también viven. La fe muchas veces no llega como un rugido, llega como un paso tembloroso. Débora acepta y al mismo tiempo deja una lección. Débora responde sin drama: iré contigo, Jueces 4:9. Pero enseguida agrega algo que es como un golpe directo a la ambición humana. Mas no será tuya la gloria de la jornada, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. En otras palabras, Barak, voy, pero escucha, el cierre de esta historia no va a quedar como tú imaginas. Dios va a usar a una mujer para derribar al comandante enemigo. Y esto tiene dos efectos. Uno, Barak entiende que la victoria no se trata de mi nombre, sino de obediencia. Dos, el espectador entiende que Dios no está buscando exaltar orgullo, sino mostrar su soberanía. Porque si Barak ganaba solo, el pueblo podía decir: Barak fue el grande. Pero si Dios hace que el honor final termine en manos de una mujer inesperada, la nación tiene que decir: esto fue Dios. La fe verdadera no siempre es segura, pero avanza. Lo más importante aquí es lo que Barak hace después. Él no se queda en casa, no dice: entonces no voy, no se ofende, no hace drama. Barak decide avanzar. Y esto es clave. Aunque Barak tenía miedo, obedeció. La fe bíblica muchas veces no es sentirte invencible, es decidir obedecer aunque no te sientas invencible. Es como cuando tú estás frente a una situación difícil en la vida y no tienes todas las garantías, pero decides dar el paso correcto porque sabes qué es lo que Dios pide. Barak no está actuando desde la comodidad, está actuando desde la tensión. Y Débora, al ir con él, no solo lo acompaña físicamente, lo acompaña en el sentido espiritual. Representa la certeza de que Dios está metido en este asunto. El liderazgo compartido. Débora y Barak como imagen de equilibrio. Aquí también aparece algo interesante. Débora no compite con Barak. Débora no lo humilla. Débora no lo deja solo. Ella lo corrige con verdad, pero lo sostiene con presencia. Y Barak no intenta callarla ni reducirla. Él reconoce su autoridad espiritual, reconoce su papel y se deja guiar. Es una combinación poderosa. Débora, claridad y palabra. Barak, acción y movilización. Y cuando esos dos elementos se unen, la historia empieza a moverse de verdad. La tensión crece, el pueblo se reúne y el enemigo aún no aparece. Ahora imagina el ambiente en ese momento. Débora y Barak están yendo hacia Cedes. Se envían mensajes a Neftalí y Zabulón. Hombres comienzan a dejar sus casas. Se reúnen, se organizan, caminan hacia el monte. Pero el enemigo todavía está allá afuera. Y cada paso que Barak da, su mente seguramente está llena de pensamientos. ¿Y si Sísara aparece antes de tiempo? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si mi fe se rompe? Y ahí es donde se nota la grandeza silenciosa de Débora. Ella no necesita gritar, ella camina. Porque cuando Dios te da una palabra, a veces el mayor acto de fe es seguir avanzando mientras todavía no ves el resultado. La enseñanza que queda marcada en este tópico. Este punto de la historia nos deja una lección poderosa para cualquiera que está mirando el video, especialmente un público maduro que ya ha vivido cosas difíciles. La fe no es ausencia de miedo. La fe
Es obediencia en medio del miedo. Barak tenía temor, sí, pero Barak avanzó, y su avance, junto con la palabra de Débora, estaba preparando el escenario para que Dios hiciera lo impensable, derribar al ejército más temido de la región. Y así, mientras ellos se mueven hacia el monte, la historia entra en una fase nueva. Ya no es solo opresión y clamor, ahora es preparación, porque el siguiente tópico es esto: reunir un ejército cuando el pueblo está desanimado. Y créeme, eso ya es un milagro en proceso. Si hasta aquí esta historia de Débora te está dando claridad y ánimo, hazme un favor. Dale like ahora para que este mensaje llegue a más personas y suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo mejor viene en la segunda mitad. Y quiero leerte. Escribe en los comentarios: me levanto si hoy decides volver a creer, aunque todavía haya miedo. 6. Preparativos. Reunir un ejército cuando el pueblo está desanimado. Ahora imagina lo que viene después de la conversación entre Débora y Barak, porque una cosa es escuchar una palabra poderosa: Dios entregará a Sísara en tus manos, y otra cosa muy distinta es convertir esa palabra en movimiento real, en pasos concretos, en gente que se levanta. Déjame decirlo como lo sentiría cualquiera en Israel en ese tiempo. Suena lindo, pero ¿quién se atreve a salir de su casa y enfrentarse a los carros de hierro? Esa es la tensión, porque Israel no estaba en su mejor momento. No era un pueblo entrenado, no era una nación segura, no era un ejército profesional. Era un pueblo que llevaba 20 años respirando miedo, y cuando uno respira miedo por mucho tiempo, el cuerpo se acostumbra a encogerse. Así que reunir un ejército en ese contexto no era un simple asunto logístico. Era un desafío emocional, espiritual y social. Era como intentar encender una fogata con leña húmeda. Se puede, pero requiere paciencia, convicción y fuego real. El llamado corre como un susurro que se convierte en voz. La Biblia dice que Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y que 10,000 hombres subieron en pos de él, y Débora subió con él. Jueces 4:10. Pero antes de llegar a ese número, imagina cómo ocurre el proceso. No había redes sociales, no había altavoces, había mensajeros, había voces en las plazas, había conversaciones en puertas de casa, había gente caminando de aldea en aldea, llevando un mensaje simple pero explosivo. Es hora. Débora habló. Dios va a entregarnos al enemigo. Barak está reuniendo hombres. Suban al monte Tabor. Y tú sabes cómo funciona un pueblo. Al principio algunos lo escuchan y dudan, otros se ríen, otros se asustan, otros se ilusionan. Pero el mensaje se repite, y cuando se repite, empieza a aprender. El primer obstáculo, el miedo a perder lo poco que quedaba. El pueblo llevaba años oprimido, muchos tenían poco. Y cuando tienes poco, a veces te agarras de ese poco con todas tus fuerzas. Entonces, para un hombre que escucha el llamado, la mente se llena de preguntas muy humanas. ¿Y si muero? ¿Quién cuida a mi familia? ¿Y si perdemos y Sísara se venga con más crueldad? ¿Y si me capturan? ¿Y si esto solo es un impulso y nos usan como carne de cañón? Porque la opresión no solo te quita libertad, te llena de ¿y sí? Y el ¿y sí? Paraliza. Por eso, reunir un ejército era como convencer a miles de corazones de romper el hechizo del miedo. La fuerza de Débora. Cuando la palabra de Dios estabiliza al pueblo, aquí es donde Débora se vuelve clave, incluso si ella no está levantando espada. Su presencia es como un ancla. Débora no está motivando con frases vacías. Ella está sosteniendo una convicción espiritual. Dios habló, Dios guiará, Dios entregará. Y esa certeza es lo que transforma a un pueblo. Porque cuando tú sabes que solo estás peleando por orgullo, te desmoronas. Pero cuando crees que estás respondiendo a Dios, el valor crece de otro lugar. Imagina a Débora caminando con Barak, viendo a los hombres reunirse, viendo rostros tensos, familias despidiéndose, madres llorando en silencio, niños mirando con ojos grandes. Y en medio de todo eso, Débora no está nerviosa, no está perdida. Ella sabe lo que dijo, ella sabe quién la envió, y esa seguridad se contagia. Zabulón y Neftalí, tribus que deciden ofrecerse. La Biblia es específica.
Los hombres que se reúnen vienen de Neftalí y Zabulón. No dice que todo Israel se levantó de golpe, y esto es importante porque muestra una realidad. Siempre hay grupos que responden más rápido que otros, pero esas tribus estaban cerca del conflicto. Habían sufrido de cerca la presión cananea. Ellos sabían lo que era vivir bajo el control del enemigo. Y quizás por eso, cuando escucharon el llamado, algo dentro dijo, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Y aquí hay una belleza en la historia. Muchas veces, los primeros en levantarse no son los más cómodos, sino los más cansados de la opresión. 10.000 hombres, 10.000 decisiones, 10.000 historias. Cuando la Biblia dice 10.000, no lo tomes como un número frío. Imagina 10.000 vidas reales. Un padre que deja su casa y mira a sus hijos por última vez antes de salir. Un joven que nunca ha peleado, pero no quiere heredar esclavitud. Un hombre mayor que ya conoce el sufrimiento y decide, no me voy a morir sin intentar. Un vecino que tenía miedo, pero vio a su amigo ir y dijo, no voy a dejarlo solo. Así se forman los ejércitos del pueblo, no con uniformes perfectos, sino con corazones que se van sumando, paso a paso. Y aquí se siente una chispa. Cuando el primer grupo va, otros se animan. Cuando la palabra se vuelve movimiento, el miedo empieza a perder fuerza. El viaje hacia el monte, subir para ver la vida desde otra altura. Luego viene el movimiento hacia el monte Tabor. Y ese subir no es solo geográfico, es simbólico, porque Israel llevaba 20 años viviendo abajo, encogido, escondido, reaccionando. Ahora están subiendo. Subiendo implica exponerse, implica salir del escondite, implica decir, ya no vamos a vivir agachados. Imagínate la columna humana caminando, polvo en los pies, ropa sencilla, armas variadas y tal vez limitadas, pero un mismo destino. Barak al frente, Débora acompañando, y mientras suben, el paisaje cambia. El valle queda abajo, el horizonte se abre, el viento se siente distinto y en la cima el mundo parece más grande. Y al mismo tiempo, el enemigo parece menos invencible. El campamento en el monte, entre la fe y la tensión. Ahora imagina el campamento, hombres organizándose, hablando en voz baja, afilando lo que pueden, ajustando sandalias, preparando agua, revisando provisiones, algunos orando, otros contando historias, otros mirando el valle en silencio, porque aunque se levantaron, todavía hay tensión. ¿Cuándo vendrá Sísara? ¿Vendrá con todo? ¿De verdad Dios está con nosotros? Es el momento donde la fe se prueba, porque reunir al ejército es solo el inicio. Ahora hay que esperar, y la espera, a veces, es más difícil que el golpe. Pero aquí está el punto central de este tópico. El hecho de que 10.000 hombres subieran ya era una señal de que el ciclo estaba empezando a romperse. La opresión había creado un pueblo pasivo, pero la palabra de Dios, a través de Débora, estaba creando un pueblo dispuesto. Débora subió con ellos, una presencia que cambia el clima del ejército. La Biblia lo dice de forma simple, Débora subió con él. Y esa frase es poderosa, porque Débora no se quedó en la seguridad de su palmera. No dijo, yo ya cumplí, ahora vayan. Ella subió. Ella acompañó. Ella estuvo ahí cuando el miedo podía volver a dominar. Ella estuvo ahí cuando la batalla todavía no había empezado, y su presencia era un recordatorio vivo. No estamos improvisando, no estamos solos. Dios nos llamó a esto. El escenario queda listo, y el enemigo pronto lo sabrá. Así que ahora tienes la imagen completa. Israel, por primera vez en mucho tiempo, está reunido. 10.000 hombres en un monte, una profetisa y jueza que los acompaña, un líder militar que, aunque tembloroso, avanza, y un valle abajo, donde el enemigo cree que controla todo. Pero la historia no se queda ahí, porque mientras Israel se prepara, la noticia llega al oído de Sísara. Y Sísara, acostumbrado a dominar, interpreta este movimiento de Israel como una oportunidad para aplastar de una vez por todas.
Ahí entra el siguiente tópico, y la tensión se va a disparar. El enemigo se mueve, Sísara confía en su poder. 7. El enemigo se mueve, Sísara confía en su poder. Ahora imagina el otro lado de la historia, porque mientras Israel está arriba, en el monte, respirando tensión y esperanza, abajo hay un hombre que todavía se cree dueño del tablero. Ese hombre es Sísara, y para entender bien este momento, necesitas verlo como lo vería él. Sísara no era un improvisado, era comandante, estratega, alguien que llevaba años aplastando a Israel. Él había construido un tipo de autoridad basada en una realidad simple. Nadie se atrevía a enfrentarlo en campo abierto. ¿Por qué? Porque él tenía lo que los demás temían, los carros de hierro. La noticia llega, Israel se está reuniendo. La Biblia lo dice de manera directa. Le fue informado a Sísara que Barak había subido al monte Tabor. Jueces 4:12. Imagínate ese informe llegando como un mensaje urgente, un mensajero entrando, un soldado acercándose, un tono serio. Comandante, Barak reunió gente, están en el monte Tabor, y tú podrías pensar, ahora Sísara se asusta, pero no. El texto te deja sentir lo contrario. Sísara se activa con seguridad. Es como si él pensara, ese Barak con gente sin entrenamiento, en un monte perfecto. Los voy a aplastar, porque hay un tipo de enemigo que se vuelve arrogante cuando lleva años ganando. Y esa arrogancia es peligrosa, porque te hace creer que nada puede salir mal. Sísara reúne lo que lo hace temido, los 900 carros. La Biblia dice que Sísara juntó todos sus carros, los 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset Goim al arroyo de Sisón. Jueces 4:13. Mira la imagen, no son unos cuantos soldados, es un despliegue completo, es el golpe de autoridad. Es el tipo de movimiento que manda un mensaje. Este territorio es mío, y cualquiera que se levante, lo aplasto. Imagínate el valle llenándose de polvo, los caballos, el metal brillando bajo el sol, el ruido de ruedas y armaduras, los gritos de organización, los estandartes, los comandantes dando órdenes. Es una fuerza que no llega en silencio, llega como tormenta, y esto aumenta la tensión para Israel. Porque desde arriba en el monte tú empiezas a ver movimiento abajo. Ves columnas, ves reflejos, ves humo, ves un ejército que parece interminable. Y el corazón humano, cuando ve eso, tiende a encogerse otra vez. La psicología del opresor. Esto será rápido. Sísara no solo confía en su número y en su hierro, confía en la historia reciente. Él ha ganado por años. Israel ha vivido escondido por años. Los caminos fueron abandonados. La gente tomó senderos torcidos. Los aldeanos se replegaron. Sísara ha visto un Israel debilitado. Por eso, para él, este levantamiento no es un milagro, es un error, una oportunidad para matar la rebeldía de raíz. Y aquí hay algo muy real. Los opresores siempre se enojan cuando el oprimido se levanta, porque el opresor no solo quiere dominar tu cuerpo, quiere dominar tu idea de ti mismo. Entonces, cuando Israel se reúne, Sísara no lo ve como un ejército, lo ve como atrevimiento, y por eso sale con todo. El arroyo de Sisón, el escenario donde el orgullo caerá. El texto menciona un lugar específico, el arroyo de Sisón. Y aunque en ese momento Sísara probablemente piensa que eligió un buen escenario, la Biblia te está preparando para entender que ese lugar será parte del plan de Dios. Porque el terreno puede ser tu aliado o tu trampa, dependiendo de quién esté controlando la historia. Sísara cree que tiene control, terreno, carros, experiencia, fuerza. Pero Débora ya había dicho algo tremendo: yo atraeré a Sísara. Y eso significa que Sísara no se está moviendo solo por decisión propia. Se está moviendo dentro de un marco que Dios ya está manejando. A veces el enemigo cree que está yendo a vencer, cuando en realidad está siendo atraído a su derrota. Arriba en el monte, el momento donde el miedo puede regresar. Ahora vuelve conmigo al monte Tabor. Imagínate a los hombres de Israel mirando hacia abajo. Muchos nunca vieron un despliegue así. Algunos se quedaron quietos, otros apretaron los dientes, otros sintieron que las manos les sudaban, otros quizás susurraron: ¿en serio vamos a bajar contra eso? ¿Y Barak está ahí al frente, escuchando el murmullo del ejército. En su mente
seguro vuelve la batalla interna. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si los carros nos destruyen? ¿Y si esto es demasiado? Y ahí es donde Débora cumple un papel silencioso pero crucial. Ella mantiene el foco. Ella no deja que la vista del hierro mate la fe. Porque la fe muchas veces no se pierde por falta de promesas. Se pierde por exceso de miedo. El enemigo está confiado y esa confianza lo está cegando. Este es el punto central del tópico. Sísara se mueve confiado y en la Biblia la confianza del enemigo suele ser el preludio de su caída. No porque Dios necesite que el enemigo sea arrogante, sino porque la arrogancia hace que el enemigo ignore señales, subestime, se exponga. Sísara se acerca con todo su poder, creyendo que está a punto de terminar con la rebelión. Pero hay algo que él no calcula. No calcula que Dios pelea de formas que no caben en su lógica. No calcula que el mismo lugar que él considera favorable puede volverse caos. No calcula que la historia no la decide el hierro, la decide el Señor. Y así, con el enemigo ya movilizado, con el valle lleno de carros, con Israel observando desde el monte, la tensión llega al borde, porque ahora ya no es preparación, ya no es convocatoria, ya no es planificación. Ahora viene el momento que define todo. Y ese momento se abre con una señal clara, una frase que suena como campana de guerra en boca de Débora. Levántate, porque hoy es el día. Y ahí entramos al siguiente tópico. 8. La señal de Dios. Levántate porque hoy es el día. Ahora sí, imagina ese instante como si el aire se volviera más denso. Israel está en el monte Tabor. 10,000 hombres miran hacia el valle. Y allá abajo, el enemigo se mueve con una seguridad peligrosa. Sísara y sus carros de hierro, su ejército, su ruido, su polvo levantándose como una nube de amenaza. Hay un silencio extraño antes del choque, ese silencio que aparece justo antes de que algo grande suceda, y en ese momento la historia se concentra en una escena corta, pero decisiva. Débora mira a Barak, no como alguien nervioso, no como alguien dudando. Lo mira como alguien que sabe que Dios ya se adelantó. Y entonces suelta la frase que cambia todo. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Jueces 4:14. Detente aquí, porque esas palabras no son solo motivación, son señal, son orden, son confirmación. Es como si Débora estuviera diciendo: Barak, no es mañana, no es cuando te sientas listo, no es cuando veas menos carros, es hoy, porque Dios ya entregó al enemigo y Dios va delante. Hoy la fe no se pospone, la palabra hoy es poderosa, porque el miedo siempre quiere posponer. El miedo dice: un día más, mejor espera, todavía no, falta algo, no estás listo. Pero la fe, cuando recibe señal de Dios, entiende algo distinto. Hay momentos en que obedecer tarde es desobedecer, y Débora reconoce ese momento. No habla con dudas, no pregunta ¿qué opinas?, no negocia. Ella declara lo que Dios está haciendo, como quien ve el futuro acercarse y no quiere que el miedo lo detenga. Jehová ha entregado. La batalla se decide antes del choque. Mira la forma en que Débora lo dice. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No dice tal vez entregue, dice ha entregado. Eso es lenguaje de certeza. La Biblia muchas veces muestra este patrón. Cuando Dios decide intervenir, la victoria está decretada aún antes de que los ojos humanos la vean. Es como cuando tú estás en una tormenta y no ves el sol, pero el sol ya está ahí, solo que detrás de las nubes. Débora está hablando desde esa convicción. Aunque veas carros, aunque veas hierro, aunque veas ejército, Dios ya decidió. Y ese tipo de palabra hace algo en el corazón, te levanta por dentro. ¿No ha salido Jehová delante de ti? El gran secreto del valor. Ahora viene la pregunta que es casi un golpe espiritual. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Esto cambia toda la perspectiva. Barak no va solo. Israel no va solo. No es 10,000 contra carros. Es Dios delante del pueblo. Y aquí, si tú te pones en la piel de Barak, entiendes lo que ocurre. Por dentro, el miedo todavía existe, pero la palabra de Débora le pone una base debajo de los pies. Es como si su corazón dijera: si Dios va delante,
entonces puedo moverme. Si Dios ya entregó, entonces la vista no manda. Si Dios habló, entonces el hierro no tiene la última palabra. La reacción de Barak. Cuando la obediencia se convierte en movimiento, la Biblia dice que después de esa palabra, Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Esa frase es cine puro, porque no estamos hablando de un movimiento pequeño. Estamos hablando de un descenso masivo, un ejército bajando desde la altura hacia el valle, hacia el enemigo. Imagínate el sonido: pasos golpeando tierra, piedras rodando, respiración acelerada, manos apretando armas sencillas, hombres mirándose unos a otros como diciendo, vamos, vamos, y al frente va Barak. Ese Barak que hace poco decía, si tú no vienes conmigo, no voy. Ahora está bajando, porque recibió la señal, porque oyó la voz de Dios a través de Débora, porque entendió que hay un hoy que no se puede perder, y Débora está allí también. No necesariamente al frente con espada, pero presente como testigo y como soporte, porque ella misma dijo, iré contigo. El choque que se acerca, del silencio al estruendo. Ahora imagina la vista desde el valle. Sísara y su ejército ven movimiento en el monte, ven una masa descendiendo y probablemente piensan, perfecto, bajaron al terreno donde mis carros dominan, porque así razona el enemigo. Según su lógica, esto es un error de Israel, esto es barato, esto es fácil. Pero lo que el enemigo no entiende es esto. Israel no bajó por impulso, bajó por señal. Israel no bajó porque se creyó fuerte, bajó porque creyó a Dios. Y eso es lo que cambia la naturaleza de la batalla, el momento donde el corazón decide quién manda, el miedo o la palabra. Aquí, en este tópico, se decide algo más profundo que una guerra. Se decide si el pueblo seguirá viviendo guiado por el miedo o por la palabra de Dios. Porque una cosa es clamar en el dolor y otra cosa es obedecer cuando hay riesgo. Y este es el punto donde la historia se vuelve espejo para cualquiera que está viendo el video. Hay momentos en la vida donde la opresión no se rompe solo con oración, se rompe con obediencia. Israel clamó sí, Dios respondió levantando a Débora sí, pero ahora Israel tiene que caminar, tiene que bajar, tiene que enfrentarse. Y Débora, con una frase, los empuja al paso que cambia la historia. Levántate, una orden que despierta a una nación. La palabra levántate no es solo para Barak, es para Israel. Es como si Dios estuviera diciendo, basta de vivir agachados, basta de esconderse, basta de resignación. Hoy es el día, y con esa orden la nación se mueve. Ahora ya no hay vuelta atrás. Israel va bajando, el enemigo está listo, el valle será el escenario. Y lo que viene a continuación es el choque donde el cielo y la tierra parecen tocarse en una guerra. Porque el siguiente tópico es el momento donde la batalla cambia de forma inesperada, cuando Dios interviene de una manera que Sísara jamás habría imaginado. Y ahí, créeme, el hierro empieza a perder su poder. 9. La batalla cambia por completo. El cielo pelea de una forma inesperada. Ahora imagina el choque como si el tiempo se estirara. Israel baja del monte Tabor con 10,000 hombres. No son soldados de élite, no traen carros de hierro, no traen una tecnología superior. Traen algo que no se ve a simple vista, una palabra de Dios que los empuja a avanzar, y abajo está Sísara, confiado, organizado, listo. Sus carros de hierro se alinean como una pared móvil, su ejército se siente dueño del terreno. Él está convencido de que esta batalla será rápida, pero aquí viene el giro que define toda la historia. La batalla no se decide solo por fuerza humana, porque la Biblia no presenta este enfrentamiento como un duelo equilibrado. Presenta un conflicto donde Dios interviene de una manera que rompe las reglas del miedo. El momento exacto del quiebre, cuando Dios desordena lo que parecía invencible. Jueces 4:15 dice algo que es clave. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Fíjate cómo empieza la frase, y Jehová. Antes de decir Barak hizo, el texto dice, Jehová quebrantó. Eso significa que la victoria no nace primero en el brazo humano, sino en la intervención divina. La palabra quebrantó es fuerte.
no es molestó, no es dificultó, es quebrar, desarmar, romper por dentro el orden del enemigo. Y aquí es donde entramos a lo inesperado. Cómo se quiebra un ejército superior con carros de hierro en un terreno donde ellos se sienten cómodos. La Biblia, en el Cántico de Débora, Jueces 5, abre una ventana poética que te ayuda a visualizar lo que sucedió. Allí se habla como si la creación misma se hubiera movido, como si el cielo y la tierra se hubieran aliado con el plan de Dios. No es que Israel tenía mejor metal, es que Dios cambió el ambiente del combate, el arroyo de Sisón, de escenario favorable a trampa. ¿Recuerdas que Sísara se movió hacia el arroyo de Sisón? Él pensó que estaba controlando el lugar, pero en el cántico la Biblia menciona que el torrente de Sisón arrastró al enemigo. Jueces 5:21. Eso sugiere un cambio dramático. El terreno que parecía seguro para los carros se vuelve problemático, porque los carros de hierro necesitan estabilidad, necesitan firmeza. Si el suelo se vuelve barro, si el camino se vuelve resbaloso, si el área se vuelve caótica, los carros dejan de ser ventaja y se convierten en estorbo. Y aquí es donde tú debes imaginarlo con claridad. Carros intentando avanzar y hundiéndose, caballos resbalando, ruedas trabándose, soldados gritando órdenes, pero nadie logrando mantener formación, el ruido del metal mezclándose con confusión. El arma que daba miedo ahora genera desorden. El símbolo de poder ahora se vuelve una carga. Y eso, para un comandante como Sísara, es un golpe psicológico brutal, porque Sísara no solo pierde un poco de control, pierde el control total. Cuando el enemigo se desordena por dentro, el pánico se esparce. En una batalla, el orden es vida. Cuando un ejército pierde orden, se vuelve vulnerable. La Biblia dice que Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros. No solo derrotó, quiebró. Es como si el corazón del ejército cananeo se partiera en dos. Los carros, que eran su orgullo, ya no funcionan como él esperaba. Y entonces llega lo inevitable, pánico. Imagínate a soldados mirando hacia atrás, viendo que la línea se rompe, escuchan gritos, ven carros trabados, ven caos. El comandante intenta reorganizar, pero la situación se descontrola. Y el pánico hace lo que siempre hace, se contagia. Uno corre, y otro corre, y otro corre. Y de pronto, el ejército que venía como una ola comienza a retirarse como agua que se rompe en 1000 direcciones. Israel avanza. La fe se vuelve valentía en movimiento. Ahora mira a Israel. Ellos bajaron con temor. Bajaron con tensión, pero cuando ven que el enemigo se desordena, cuando ven que el hierro no domina, cuando sienten que el campo se está inclinando a su favor, su corazón cambia. Porque hay algo que ocurre cuando ves que el opresor no es invencible. Te despiertas. Los hombres de Israel empiezan a empujar, empiezan a avanzar con más decisión. Y el texto dice que la espada de Israel cae sobre el enemigo. Pero recuerda, la Biblia dejó claro el orden. Primero Dios quebranta, luego Israel actúa. Eso es importante porque enseña que la obediencia humana no reemplaza la intervención divina, pero tampoco la cancela. Dios abre la puerta y el pueblo entra. Dios desarma al enemigo y el pueblo se levanta. Sísara desciende del carro, el símbolo de la derrota. Y aquí viene una imagen que es casi humillante para un comandante orgulloso. Jueces 4:15 dice que Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Detente y siente eso. El hombre que dominaba con carros ahora deja el carro. El hombre que inspiraba terror con hierro ahora corre como cualquiera. El comandante que se creía intocable ahora huye. Esto es más que un detalle, es la señal visible de que la batalla cambió por completo. Porque cuando un comandante abandona su carro, está abandonando su símbolo de poder. Está admitiendo, aunque no lo diga, que su ventaja se volvió inútil. Está actuando desde el instinto de supervivencia. Y ese instinto lo lleva a un camino que él no conoce, a una huida que se siente desesperada.
El contraste final. El cielo pelea, la tierra se mueve, el hierro cae. Si tú unes Jueces 4 con el cántico de Jueces 5, el cuadro completo se vuelve aún más cinematográfico. La tierra tiembla, los cielos parecen derramar agua. El torrente arrastra, el terreno se vuelve contra los carros. Las estrellas pelean en sentido poético, como si el universo estuviera alineado con el juicio de Dios. Los caballos del enemigo quedan en confusión y en medio de eso, Israel, que llevaba 20 años respirando opresión, empieza a respirar libertad, no porque fueran superiores, sino porque Dios decidió intervenir. Y aquí queda una enseñanza que atraviesa siglos. Este tópico te deja algo que no es solo historia antigua, es una lección para cualquier vida. Hay momentos donde el hierro que te intimida, esa cosa que parece invencible, se derrumba no por tu fuerza, sino porque Dios cambia el terreno. A veces Dios no te da un carro más fuerte, a veces Dios hace que el carro del enemigo deje de servir. Y cuando eso pasa, el miedo pierde su trono. Pero la batalla todavía tiene un hilo suelto. Sísara sigue vivo, Israel está ganando. El ejército enemigo está siendo desbaratado. Los carros ya no son amenaza, pero el peligro mayor todavía respira. Sísara huyó a pie, y mientras Barak persigue y termina de aplastar el ejército cananeo, la historia se divide en dos caminos. 1. Barak cierra la victoria contra el ejército. 2. El destino de Sísara se encamina hacia un lugar inesperado, una tienda, una mujer, un final que nadie imaginaría. Y eso nos empuja directo al siguiente tópico. Barak persigue y el ejército enemigo se desmorona. 10. Barak persigue y el ejército enemigo se desmorona. Ahora imagina el campo después del primer gran quiebre. El enemigo que venía como una pared de hierro ya no es una pared, es un ejército desordenado, dividido, confundido. Los carros que antes imponían terror, ahora están atrapados, trabados, inútiles. Y la Biblia lo deja claro. Jehová quebrantó a Sísara y a todo su ejército. Pero aquí viene algo importantísimo. Cuando Dios abre la puerta de la victoria, Israel no puede quedarse mirando. Hay un momento en que la fe se vuelve acción. Y ese es exactamente el rol de Barak ahora, porque la batalla ya cambió de dirección, pero todavía hay que cerrar el círculo. El instante donde Barak deja de dudar y se convierte en persecución, recuerda a Barak al principio, tembloroso, condicionado, diciendo, si tú vas conmigo. Y ahora míralo aquí, en plena batalla, con el enemigo en retirada. La Biblia dice que Barak persiguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim. Jueces 4:16. Ese verbo persiguió es clave. No es esperó, no es se quedó, no es se conformó con que huyeran. Es persecución, presión constante, insistencia, no permitir que el enemigo se reorganice, porque en la guerra y en la vida a veces el mayor peligro es este: ganas una batalla, pero no terminas el conflicto y el enemigo vuelve. Barak entiende, o al menos la situación le obliga a entender. Si dejan que el ejército cananeo escape y se reorganice, Israel puede volver a vivir 20 años más de opresión. Así que Barak no se detiene. La retirada del enemigo. Cuando el orgullo se convierte en pánico, ahora mira el ejército de Sísara. Imagínalos corriendo, algunos sin armas, otros tropezando, otros buscando volver a montar un carro, otros gritando órdenes que ya nadie escucha. En una retirada real, el enemigo no solo pierde terreno, pierde alma. El pánico hace que cada uno piense en salvarse, no en mantener formación. Y cuando un ejército entra en ese estado, se vuelve vulnerable, porque el orden se rompe. Y eso es exactamente lo que el texto sugiere. El ejército cananeo no está retrocediendo con estrategia, está colapsando. Israel empuja, el pueblo que estaba escondido ahora avanza. Piensa en lo que esto significa para Israel. Hombres que por años se escondieron, hombres que evitaban caminos, familias que vivían bajo el peso de la opresión, ahora están avanzando, y ese avance no es solo físico, es psicológico y espiritual, porque el mayor regalo de una victoria no es solo derrotar al enemigo, es recuperar la identidad. Imagínate a uno de esos hombres, quizás un campesino, que nunca creyó que vería este día. Está corriendo,
respirando fuerte, con el corazón golpeando, y por dentro piensa, estamos ganando, el hierro no nos está aplastando, no somos esclavos para siempre. Esa sensación en un pueblo oprimido es como volver a nacer. La batalla se vuelve total. Cayó todo el ejército sin quedar ni uno. Jueces 4:16 dice algo contundente, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. La Biblia lo expresa de forma absoluta para mostrar que no fue una escaramuza, fue una derrota completa del ejército cananeo en ese enfrentamiento. Esto es crucial porque responde a la pregunta del pueblo en los primeros tópicos. ¿Quién se levantará? ¿Cómo se rompe una opresión de 20 años? ¿Cómo se derriba al enemigo con carros de hierro? Y la respuesta que queda en el aire es, no fue por superioridad humana, fue porque Dios quebró y el pueblo obedeció y avanzó. El contraste impresionante. El ejército cae, pero el comandante huye. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se divide como si fueran dos cámaras. Cámara 1, Barak persiguiendo y cerrando la victoria sobre el ejército. Cámara 2, Sísara huyendo a pie, buscando desesperadamente un refugio. Porque mientras el ejército cananeo se desmorona y cae, el comandante, el rostro del terror, todavía respira. Y eso crea tensión narrativa, porque tú como espectador dices, está bien, el ejército cayó, pero ¿dónde está Sísara? ¿Se escapó? ¿Volverá? ¿Cómo termina esto? Y aquí es donde debes recordar la palabra profética de Débora. En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Barak está cerrando una parte de la victoria, pero la historia todavía guarda un giro final que nadie en ese valle habría anticipado. Barak como instrumento, pero no dueño del desenlace. Este tópico también te enseña algo. Barak juega un papel real, importante, valiente. Él persigue, él lidera, él no se detiene. El pueblo lo sigue, pero la Biblia insiste en que el desenlace no va a ser Barak venció a Sísara en combate. No, el desenlace será más extraño, más silencioso y al mismo tiempo más contundente. Sísara caerá donde se cree seguro y caerá por manos inesperadas. El campo queda atrás, el enemigo está destruido, el pueblo respira, pero falta el último golpe. Imagina el campo después de la persecución. Polvo asentándose, hombres mirando alrededor, incrédulos, algunos heridos, otros llorando de alivio, otros levantando la mirada al cielo como diciendo, Dios, lo hiciste. Pero todavía queda una pregunta, como un hilo suelto. ¿Dónde está Sísara? Y esa pregunta nos arrastra directamente al siguiente tópico, porque ahora el enfoque se mueve del campo de batalla a un camino polvoriento, a un hombre agotado, sudado, con el miedo metido en los huesos, corriendo por su vida. El poderoso que antes mandaba carros de hierro, ahora huye a pie, y en esa huida llega al lugar donde el destino lo está esperando. Si este estudio bíblico sobre Débora te está ayudando a ver tu situación con otros ojos, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana subimos estudios que fortalecen la fe y dan dirección práctica. Comparte este video con alguien que esté viviendo presión o desánimo. Y déjame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida necesitas hoy la valentía y la claridad que tuvo Débora? 11. Sísara huye a pie. El poderoso termina corriendo por su vida. Ahora la cámara se mueve lejos del ruido principal de la batalla. Imagina el campo detrás de Sísara. Polvo, gritos, confusión, carros trabados, soldados cayendo, el orden roto. Y en medio de ese caos, el comandante, el hombre que por 20 años fue el símbolo del terror, toma una decisión que revela algo enorme. Sísara se baja del carro y huye a pie. Jueces 4:15. Detente, siente el peso de esa imagen. El hombre del hierro deja el hierro, el hombre del poder corre como cualquiera. El comandante que oprimía ahora tiembla, porque una cosa es mandar cuando todo sale como lo planeaste, y otra cosa es cuando el cielo se te viene encima y lo que te hacía fuerte se vuelve inútil. La caída de un símbolo, abandonar el carro. En esa época, un carro de guerra no era solo un vehículo, era un trono móvil, era la firma del poder, era el mensaje que decía, no puedes conmigo. Por eso, cuando Sísara lo abandona, no está abandonando solo una herramienta,
Está abandonando su identidad. Está aceptando, aunque no lo diga, que su superioridad se derrumbó. Y aquí puedes imaginar su mente corriendo por dentro, igual que sus piernas. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con mis carros? ¿Cómo se desordenó todo tan rápido? ¿Dónde está mi ejército? ¿Por qué el terreno no me responde? Pero en una retirada real no hay tiempo para filosofar. Hay instinto, hay supervivencia, y ese instinto lo empuja a correr. El hombre que daba miedo ahora siente miedo. Este es uno de los momentos más humanos de toda la historia, aunque Sísara sea el villano. Porque por primera vez Sísara experimenta lo que Israel vivió por años: miedo. El miedo que aprieta el pecho, el miedo que seca la boca, el miedo que hace que mires atrás sin parar, el miedo que te hace escuchar pasos donde quizás no los hay. Imagínalo corriendo entre piedras y matorrales, evitando los caminos grandes, buscando sombra, buscando cualquier cosa que lo esconda, porque él sabe algo. Si lo alcanzan, no habrá negociación. Sísara, el comandante, ahora está solo. Y la soledad, para alguien que siempre mandó sobre multitudes, es una forma de juicio en sí misma. Ya no tiene su estructura, ya no tiene su sistema, ya no tiene su ejército protegiéndolo. Solo le queda su cuerpo cansado y su orgullo quebrado. La ventaja cambia de lado. El cazador se vuelve presa. Durante 20 años, Sísara fue el cazador, el que perseguía, el que aplastaba, el que humillaba. Ahora, por primera vez, él es la presa. Y esto es muy importante en la narrativa bíblica. Cuando Dios decide intervenir, a veces invierte completamente los papeles. El opresor empieza a sentir lo que hacía sentir. El fuerte comienza a experimentar fragilidad. El que daba órdenes ahora depende de la misericordia de desconocidos. Porque en una huida, sí, lo que necesitas no es fuerza, es refugio. ¿Hacia dónde corre? La búsqueda desesperada de un lugar seguro. La Biblia nos dice que Sísara se dirige hacia la tienda de Jael, mujer de Heber el Ceneo, porque había paz entre Jabín y la casa de Heber. Jueces 4:17. Eso significa que Sísara no corre al azar. Él busca un lugar donde cree que no será entregado. Busca una alianza política, busca una zona segura. Y aquí hay un detalle muy interesante. Sísara, el gran comandante, termina dependiendo de relaciones y acuerdos que no controlan una batalla. A veces, cuando todo se desmorona, descubres que las cosas en las que confiabas no son tan firmes como creías. Y Sísara está exactamente ahí, intentando sobrevivir usando la paz que existía entre su rey y esa familia. El contraste con Barak. Mientras uno persigue, el otro huye. Mientras Sísara corre, imagina a Barak en el otro lado, persiguiendo al ejército enemigo, asegurando que no quede fuerza organizada para volver. El campo se divide, Barak cerrando la derrota del ejército, Sísara intentando salvar su vida. Y esta división aumenta la tensión, porque el espectador entiende algo. Aunque la guerra grande ya se ganó, la historia no termina hasta que el rostro del terror caiga, porque el pueblo no podría descansar si Sísara quedaba libre. Su sola existencia sería amenaza de regreso. La profecía de Débora se acerca como una sombra inevitable. ¿Recuerdas lo que Débora dijo? En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. En este punto, tú ya sientes que algo se está preparando, porque Sísara no corre hacia un guerrero, no corre hacia un castillo, corre hacia una tienda, hacia una mujer, hacia un lugar que parece pequeño, silencioso, fuera del campo de batalla. Y la Biblia ama ese tipo de giros. Cuando Dios decide, el final no siempre ocurre en el centro del escenario. A veces ocurre en un rincón. A veces la gran derrota del enemigo no sucede con un grito, sino con un silencio. El cansancio lo alcanza. El cuerpo ya no responde. Imagínalo, Sísara corriendo, respiración pesada, sudor, polvo en la cara. El cuerpo empieza a fallar, las piernas pesan. El corazón late fuerte, sus ojos buscan señales de persecución, y llega un punto en que su mente probablemente grita: necesito parar, necesito esconderme, necesito agua, necesito dormir. Y ahí es cuando ve la tienda. Una tienda no parece una trampa, una tienda parece descanso, y en la huida el descanso se ve como salvación. La puerta que él cree que lo salvará será la puerta de su final.
Sísara llega a la tienda de Jael. Y aquí, el relato bíblico se vuelve tenso en una forma distinta. Ya no es batalla de masas. Es una escena íntima, silenciosa, peligrosa. Es el tipo de escena donde un susurro puede pesar más que un ejército. Porque Sísara entra creyendo que está a salvo. Cree que esa paz política lo cubrirá. Cree que una mujer en una tienda no es amenaza. Cree que puede controlar la situación con una orden, pero el espectador ya sabe lo que él no sabe. Dios ya anunció el final, y el final está a segundos de comenzar. Y así, el poderoso que oprimía a Israel, agotado, desesperado, entra en una tienda buscando vida, sin imaginar que la historia allí va a cerrarse con un giro que nadie habría escrito. Y eso nos lleva directo al siguiente tópico. 12. Jael, hospitalidad aparente y una decisión mortal. Ahora la historia baja el volumen. Ya no estamos viendo miles de hombres, ni carros, ni polvo levantándose como tormenta. Ahora estamos frente a una escena silenciosa, íntima, casi doméstica, pero con una tensión que corta el aire. Porque el destino de toda una opresión de 20 años está a punto de cerrarse en una tienda, y el personaje central de este momento es Jael. La Biblia dice que Sísara huyó a pie y llegó a la tienda de Jael, mujer de Heber el Ceneo, porque había paz entre Jabín, el rey cananeo, y la casa de Heber. Jueces 4:17. En otras palabras, Sísara entra pensando que está en un lugar seguro, protegido por acuerdos, por relaciones, por neutralidad. Él cree que aquí nadie lo va a entregar, pero la historia bíblica ya te dejó una llave antes. Débora profetizó que Sísara sería entregado en mano de una mujer. Y ahora estás viendo esa profecía caminar hacia su cumplimiento, paso a paso. Jael sale al encuentro, la calma antes del golpe. Imagina a Jael escuchando ruido a lo lejos. Quizá oye un rumor de batalla, quizá voces, quizá el movimiento extraño del día, y de pronto ve a un hombre acercándose con prisa, agotado, cubierto de polvo. Sísara, el comandante temido, pero ahora no viene montado en su carro, viene solo, con el cuerpo cansado, con el miedo a flor de piel. La Biblia dice que Jael salió a recibirlo y le dijo: «Ven, señor mío, ven a mí. No tengas temor». Jueces 4:18. Escucha eso. Es exactamente lo que una persona en huida quiere oír. No tengas temor. Sísara, que antes era el que causaba temor, ahora necesita que le digan eso. Y Jael lo dice con una aparente tranquilidad, como si fuera solo hospitalidad. La entrada a la tienda, el refugio que parece salvación, Jael lo hace entrar a la tienda y lo cubre con una manta. Esa acción es clave en el mundo antiguo. Cubrir era protección, era esconder, era dar la sensación de seguridad. Imagínate a Sísara sintiendo por primera vez en horas que puede respirar. Se sienta, se recuesta, el cuerpo tiembla del esfuerzo, la mente todavía escucha la persecución detrás, y entonces pide algo básico, humano. «Te ruego, me des a beber agua, pues tengo sed». Jueces 4:19. Este detalle es muy fuerte. El gran comandante, el hombre de hierro, el opresor, está reducido a lo esencial: sed, cansancio, necesidad. Y Jael no le da solo agua. La Biblia dice que ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Eso suena como un acto de cuidado, como si dijera: «Te voy a fortalecer». Y para Sísara eso confirma la idea de que está a salvo, porque el enemigo, cuando huye, se agarra de cualquier gesto que parezca protección. La orden de Sísara, incluso en huida, intenta controlar, pero mira lo que pasa después. Sísara, aunque está agotado, no deja de ser comandante por completo. Él todavía intenta controlar. Le dice a Jael: «Estate a la puerta de la tienda, y si viniere alguno y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás: no». Jueces 4:20. Esto revela dos cosas. 1. Sísara tiene miedo real de ser encontrado. 2. Sísara sigue usando el mismo método de siempre: mandar. Aún en la fragilidad, quiere ser el que dirige la escena. Y Jael escucha, no discute, no lo enfrenta, no le responde con una amenaza. Ella se mantiene en calma, se mueve con serenidad. Y esa serenidad es parte del suspenso, porque tú, como espectador, entiendes que algo está ocurriendo por debajo de la superficie, que esta no es una escena normal, el sueño del opresor.
Cuando el cansancio baja la guardia, ahora imagina el cuerpo de Sísara. Viene de una batalla donde todo se desmoronó. Viene de correr a pie. Viene de perder el control. Viene de vivir un pánico que no conocía. Su cuerpo está destruido. Jael lo cubre, le da de beber y el cansancio empieza a vencerlo. Los ojos se le cierran, la respiración se vuelve más lenta, la adrenalina baja. Y aquí hay un punto clave en la historia. Sísara baja la guardia. Cuando una persona cree que está segura, se relaja. Y cuando se relaja, queda vulnerable. La Biblia no dice que Sísara se dio cuenta de algo raro, no. La escena se presenta como una confianza total por parte de él. Se entrega al sueño. Y ese sueño será su último error, la decisión de Jael, un acto que cambia la historia. Aquí es donde la historia se vuelve dura y la Biblia no lo suaviza. Jueces 4:21 dice que Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, se le acercó calladamente y le clavó la estaca en la sien, atravesándolo hasta la tierra, y él murió. Es un acto brutal, sí, pero no es un acto caprichoso narrado como violencia gratuita. Está colocado en el contexto de una guerra real, de una opresión real, de un enemigo que había destruido vidas por décadas. Y además está conectado con la palabra profética, en mano de mujer. Y aquí hay un detalle que hace la escena todavía más intensa. El texto recalca que Jael se le acercó calladamente. Imagínate el silencio absoluto en la tienda, el sonido leve del viento afuera, quizá el roce de la tela, el martillo en la mano, la respiración pesada de Sísara dormido, y Jael, firme, decidida, sin gritar, sin hacer teatro, porque en ese momento Jael entiende que el destino de un pueblo está en juego. Si Sísara escapa, puede volver. Si Sísara vive, el miedo puede regresar. Si Sísara se reorganiza, la opresión puede renacer. Jael toma una decisión que corta esa amenaza de raíz. La ironía final: el que pidió no tengas temor, cae sin poder dar temor. ¿Ves la ironía? Sísara, que infundía temor, ahora muere sin poder infundirlo. Sísara, que controlaba con hierro, ahora cae en una tienda con herramientas sencillas. Sísara, que dominaba al pueblo, ahora es vencido por una mujer que no estaba en el campo de batalla. Y esto es una enseñanza bíblica muy clara. El poder humano no es absoluto. Dios puede derribar al opresor de la forma más inesperada. La profecía se cumple en mano de mujer. En este punto, la palabra de Débora se cumple de manera exacta. No fue Barak quien dio el golpe final. No fue un duelo de generales, fue Jael. Y eso deja un mensaje imposible de ignorar. Cuando Dios decide liberar, Él no está limitado por los esquemas humanos. Él puede usar a quien quiera, donde quiera, como quiera. Pero la historia todavía necesita un cierre visible. Barak tiene que verlo. Ahora respira. La amenaza principal ya cayó. Pero falta algo para que el pueblo lo sepa. Falta que el líder de Israel vea el final, que la noticia se confirme, que el hilo suelto se ate, porque Barak todavía está en el campo y Sísara ya no está allí. Entonces viene el siguiente momento, que es como la escena donde el drama se resuelve ante los ojos del protagonista. Barak llega y Jael le muestra el final. Y ahí entramos al próximo tópico. 13. Barak llega y ve el final. La amenaza fue cortada de raíz. Ahora imagina la escena como un cambio de ritmo. Venimos de un momento silencioso, tenso, dentro de una tienda. Venimos del acto inesperado que cumplió la palabra profética. Sísara, el comandante temido, ya no existe, pero Barak todavía no lo sabe. Israel todavía no lo sabe. Y mientras esa noticia no se confirme, la historia sigue teniendo una pregunta colgando en el aire. ¿Dónde está Sísara? Porque tú puedes derrotar un ejército, pero mientras el rostro del terror siga suelto, la paz no se siente completa. Y ahí es donde entra este tópico, el momento en que Barak alcanza la pieza final del rompecabezas. Barak persigue con urgencia. Sabe que el comandante no puede escapar. Después de la batalla, Barak no se queda celebrando. La Biblia muestra que él persigue, y en esa persecución hay una lógica clara. Si Sísara escapaba, podía reorganizarse, buscar apoyo, volver con más opresión.
Así que imagina a Barak avanzando, preguntando, siguiendo rastros, buscando información en el terreno. ¿Lo vieron? ¿Por dónde huyó? ¿En qué dirección? La persecución, en ese punto, es casi un acto de responsabilidad. Cerrar la victoria para que el pueblo no vuelva a caer bajo el mismo yugo. Y mientras Barak busca, su corazón también lleva la tensión humana del líder. Él sabe que ganaron una gran batalla, pero todavía falta el final. Porque en términos simples, un ejército puede romperse, un comandante vivo puede volver. La señal inesperada. Yael sale al encuentro y entonces en medio de esa búsqueda ocurre algo que Barak no espera. La Biblia dice: y siguiendo Barak a Sísara, Yael salió a recibirlo. Jueces 4:22. ¡Qué escena! Barak viene con prisa, con adrenalina, con el polvo de la guerra todavía en la ropa, buscando al enemigo. Y de pronto, una mujer sale de una tienda y lo recibe. No sale gritando, no sale corriendo en pánico, sale con una calma extraña, como alguien que ya sabe que la historia se cerró, y le dice una frase corta, directa, que suena casi como: ya no busques más, ven y te mostraré al hombre que tú buscas. Imagínate lo que Barak siente en ese segundo, porque la frase es simple, pero el significado es enorme. ¿Qué? ¿Cómo que me lo mostrarás? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y Barak se acerca. El momento de la revelación. El miedo termina en una imagen. La Biblia continúa. Y entrando él donde ella estaba, he aquí Sísara yacía muerto y la estaca hincada en su sien. Jueces 4:22. Ese he aquí en la escritura es como si el narrador te dijera: mira esto, no lo pases rápido, este es el punto final. Barak entra y ve. Ve al hombre que oprimió a Israel por 20 años. Ve al comandante que dominaba con carros de hierro. Ve al rostro del terror y lo ve sin vida, con una estaca en la sien. Es un impacto visual tremendo. Es el tipo de imagen que hace que el corazón entienda lo que la mente todavía está procesando. Se acabó. La amenaza fue cortada de raíz. El cumplimiento exacto de la palabra de Débora. En ese momento, la profecía de Débora deja de ser una frase y se convierte en realidad frente a los ojos de Barak. Débora había dicho: en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y ahora Barak lo ve con sus propios ojos. Y eso tiene un propósito claro en la narrativa bíblica. Que nadie pueda decir después: fue suerte o fue casualidad. No, la historia está mostrando que Dios dirigió los eventos y que la palabra dada por su profetisa se cumplió con precisión. Lo que Barak entiende aquí: la gloria no es de un hombre. Este momento también humilla el orgullo humano de la forma correcta. Porque si Barak hubiera matado a Sísara en combate, el pueblo podría haber levantado el nombre de Barak como el gran héroe. Y sí, Barak fue valiente y obediente. Pero la Biblia quiere dejar claro algo más profundo. La liberación viene de Dios. Barak fue instrumento, sí. Débora fue voz y guía, sí. Israel peleó, sí. Jael actuó, sí. Pero el hilo invisible que lo conecta todo es la mano del Señor. Por eso, el golpe final no se da en el centro del campo de batalla, sino en una tienda, para que quede claro que no fue poder humano, sino diseño divino. La noticia que cambia el ánimo de una nación. Ahora imagina lo que ocurre después, aunque el texto no describa cada conversación. Barak sale de esa tienda con una certeza que antes no tenía: Sísara está muerto. Esa frase, cuando corre entre el pueblo, es como una puerta que se abre, porque una cosa es decir: ganamos una batalla, y otra cosa es decir: el opresor ya no está. En la mente del pueblo, eso significa: no volverá con otro ejército. No volverá a sembrar miedo. No volverá a controlarnos. La opresión tenía nombre, y ese nombre fue apagado. Así abatió Dios a Jabín. La victoria se vuelve proceso hasta derribar el sistema. Y aquí la Biblia da un paso más, para que entiendas que no se trataba solo de un hombre. Después de contar la muerte de Sísara, el texto concluye el capítulo diciendo: así abatió Dios aquel día
a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, hasta que lo destruyeron. Jueces 4, 23, 24. Esto es importante. Sísara era el comandante, pero Jabín era el rey, el sistema, la estructura de opresión. Entonces, la muerte de Sísara es el golpe decisivo que rompe el corazón militar del enemigo. Y a partir de ahí, Israel recupera fuerza y continúa presionando hasta derribar completamente a Jabín. Es como cuando cortas la raíz principal de un árbol enfermo. Ya no tiene la misma fuerza para mantenerse en pie. El momento en que la historia respira. Por fin, ponte en la piel del pueblo. Durante 20 años, sus hijos crecieron oyendo el nombre Sísara como amenaza. Durante 20 años, muchos caminaron mirando el suelo, evitando caminos, viviendo con ansiedad. Y ahora, por fin, llega una noticia que suena como libertad. El comandante ya no está. El ejército cayó. Dios nos escuchó. Es el tipo de giro que hace que una nación vuelva a levantar la cabeza. Pero todavía falta una parte preciosa de esta historia, la memoria. Porque la Biblia no quiere que Israel solo gane. Quiere que Israel recuerde. Quiere que Israel entienda por qué ocurrió, quién lo hizo y qué lección deja. Y por eso viene el siguiente tópico, el cántico de Débora. Ese canto no es solo música, es teología cantada, es memoria espiritual, es un recordatorio para que el pueblo no vuelva al mismo ciclo. Así que ahora que Barak vio el final y la amenaza fue cortada de raíz, la historia entra en su parte más reflexiva y poderosa. La canción que convierte la victoria en enseñanza. 14. El cántico de Débora. Memoria, gratitud y lección para toda una generación. Ahora que la amenaza fue cortada de raíz, imagina algo muy humano en el corazón del pueblo. El temblor del alivio. Porque una cosa es sobrevivir bajo opresión y otra cosa es respirar cuando la opresión se rompe. Israel no solo ganó una batalla, recuperó dignidad, recuperó futuro, recuperó esperanza. Y aquí la Biblia hace algo precioso. No deja la victoria solo como un hecho militar, la convierte en memoria espiritual. Por eso, Jueces 5 no comienza con un reporte de guerra, comienza con un canto. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, Jueces 5:1. Y cuando la Biblia dice cantó, no imagines un canto ligero como entretenimiento. Imagina un canto como se cantan las cosas importantes, con emoción, con lágrimas, con voz firme, con el corazón lleno. Porque este cántico es un monumento hecho con palabras. Es una forma de decir que nunca se nos olvide lo que Dios hizo, que nuestros hijos lo escuchen, que esta generación aprenda la lección. ¿Por qué cantar? Porque el olvido es la puerta del ciclo. En el libro de Jueces hay un patrón repetido. El pueblo es liberado y con el tiempo se olvida y vuelve a caer. Así que Débora no solo celebra, Débora enseña. El cántico es como una alarma espiritual para Israel. Si olvidan quién los salvó, volverán a caer. Si creen que fue por su fuerza, se van a hundir otra vez. Si no recuerdan la fidelidad de Dios, volverán a buscar ídolos. Y eso, para un público maduro, es profundamente real, porque la vida también funciona así. Cuando olvidas lo que te sostuvo, te vuelves vulnerable a repetir errores. El inicio del cántico honra a los que se ofrecieron y exalta al Señor. Débora empieza con una idea que suena como gratitud pública. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, es como si dijera, hoy honramos a los que dijeron sí cuando era más fácil decir no. Hoy honramos a los que se levantaron cuando el miedo decía que se quedaran. Pero inmediatamente, Débora dirige la atención al centro real. Bendecida Jehová, porque el cántico no es para inflar egos, es para poner el foco donde debe estar, en Dios. Una imagen poderosa. Dios se mueve como juez y guerrero. En el cántico, Débora describe a Dios con imágenes que hacen que el oyente visualice algo inmenso, como si el Señor mismo hubiera salido a pelear. Habla de la tierra temblando, de los cielos derramando, de la creación respondiendo. Jueces 5, 4, 5. No es un dato meteorológico frío, es una forma poética y espiritual de decir,
Dios no estuvo lejos, Dios no fue espectador, Dios se levantó. ¿Recuerdas cómo los carros de hierro dependían del terreno firme? Débora canta como si el cielo mismo hubiera inclinado el campo contra el enemigo. Esto es clave. El cántico le da al pueblo una interpretación correcta de lo que pasó. Porque si Israel lo interpreta mal, volverá a caer en orgullo o en miedo. Un retrato de la opresión. Caminos abandonados y aldeas vacías. Débora también recuerda cómo era la vida antes de la liberación. En el cántico describe un país donde los caminos estaban abandonados y la gente tomaba senderos torcidos. Habla de aldeas que estaban quietas, como apagadas, Jueces 5. Y esto es importante porque la memoria funciona así. Si solo recuerdas el triunfo, te vuelves arrogante, pero si recuerdas el dolor del antes, valoras el después con humildad. Es como decir, no olviden lo que era vivir encogidos, no olviden lo que era vivir con miedo, no olviden por qué clamaron, no olviden que la libertad es un regalo que debe cuidarse. Débora se describe como madre en Israel, liderazgo que protege. En medio del cántico, Débora se presenta con una frase que revela su corazón, como una madre en Israel, Jueces 5:7. Eso no significa que ella fuera madre biológica de todos, sino que su liderazgo fue protector, formador, firme, como el de alguien que se preocupa por el futuro del pueblo. Y aquí se ve la belleza de Débora. Su liderazgo no es por ego, es por cuidado, es por responsabilidad, es por visión. Ella no se levantó para ser famosa, se levantó para que Israel viviera. Honra y reproche. Tribus que respondieron y tribus que se quedaron. El cántico también hace algo muy interesante. Menciona tribus que se levantaron y tribus que se quedaron. Alaba el valor de los que fueron a la guerra y cuestiona a los que se quedaron mirando cómodos, indecisos. Jueces 5, 15, 17. Esto es incómodo, pero es bíblico, porque Débora está enseñando a la nación, en tiempos decisivos no se puede vivir neutral. Hay momentos donde quedarse quieto es dejar que el mal crezca, y ese mensaje es muy actual. Hay batallas que no se ganan con intención, se ganan con decisión. La gloria de Jael, la mujer inesperada que cumple la palabra, Débora también menciona a Jael y la exalta de una manera que muestra el cumplimiento de lo anunciado. Bendita sea entre las mujeres Jael, Jueces 5:24. Y aquí el cántico se vuelve casi cinematográfico en su narración, describiendo cómo Sísara cae, cómo se desploma, cómo queda sin vida, no para deleitarse en violencia, sino para mostrar que el opresor finalmente recibió un final definitivo. El cántico deja claro, el enemigo no cayó por casualidad, cayó porque Dios cerró la historia como Él dijo que la cerraría. La escena final del cántico, la madre de Sísara esperando y la ironía del juicio. Y aquí viene una de las partes más fuertes y dramáticas del cántico. Débora imagina a la madre de Sísara mirando por la ventana, esperando el regreso de su hijo, esperando el sonido del carro, esperando la victoria. Y el cántico describe a las mujeres alrededor intentando calmarla con una explicación ingenua. Seguro están repartiendo botín. Seguro están tardando porque están celebrando. Jueces 5, 28, 30. Pero el oyente ya sabe la verdad. Sísara no volverá. Esta escena no está para burlarse del dolor de una madre. Está para mostrar el juicio sobre un opresor. El que sembró lágrimas en Israel, ahora deja lágrimas en su propia casa. Es la manera bíblica de decir, el mal no queda impune para siempre. El cierre del cántico, una oración que es advertencia y esperanza. Débora cierra con una frase que suena como oración y como lección. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Y eso es precioso. Porque Débora no solo quiere victoria militar, quiere un Israel que ame a Dios, quiere un pueblo que brille como el sol, no por orgullo, sino por fidelidad. Y entonces el capítulo termina con una frase que parece simple, pero que es el suspiro largo de toda una nación.
Y la tierra reposó 40 años. 40 años de descanso después de 20 años de opresión. Eso significa que una generación entera pudo vivir sin el yugo que los aplastaba. ¿Qué deja este cántico para el corazón del espectador? Este tópico deja una enseñanza que atraviesa siglos. La victoria sin memoria se pierde. La libertad sin gratitud se corrompe. La fe sin obediencia se apaga. Débora canta para que Israel no olvide, para que Israel entienda, para que Israel aprenda. Y ahora, con el cántico cantado, con la lección clavada en la memoria del pueblo, la historia de Débora se acerca a su tramo final. ¿Qué queda como legado? ¿Qué significa su liderazgo? ¿Qué aprende Israel de una mujer levantada por Dios en un tiempo oscuro? Eso nos lleva al último tópico, el legado de Débora y el mensaje que atraviesa generaciones. 15. El legado de Débora. Cuando Dios enciende una luz en la oscuridad. Ahora llegamos al cierre, pero no como un final frío, sino como esos finales que te dejan pensando mientras la pantalla se queda en negro, porque la historia de Débora no termina solo con una victoria, termina con un legado. Y ese legado es tan fuerte que, aunque el libro de Jueces sigue con otros relatos, el nombre de Débora queda marcado como un recordatorio eterno de algo que Dios hace una y otra vez. Cuando todo parece perdido, Dios levanta a alguien para encender una luz. Débora, en su contexto, una mujer levantada en un tiempo de ciclos rotos. Recuerda el mundo donde aparece Débora. Israel vivía el ciclo típico de jueces: pecado, opresión, clamor, liberación, paz y luego otra vez caída. En ese ambiente, Débora no surge como un accidente. Surge como una respuesta de Dios a un pueblo cansado y confundido. Y lo que la Biblia muestra es que Débora no fue solo una figura histórica, fue jueza porque administró justicia en un país desordenado. Profetiza porque habló palabra de Dios con claridad. Líder porque no se quedó en teoría, se levantó, convocó y acompañó. Madre en Israel, porque su liderazgo fue protector y formador, no egocéntrico. Jueces 5:7. Débora es el tipo de persona que Dios usa cuando la nación necesita dirección y valentía al mismo tiempo. Lo más impresionante, Débora no gobierna por fuerza, gobierna por visión. Hay líderes que dominan por miedo. Débora no. Débora guía por discernimiento, por verdad, por convicción. En una época donde muchos podrían haberse dejado aplastar por el terror de Sísara, Débora no vive paralizada por la amenaza. Ella se sienta bajo la palmera, escucha al pueblo, juzga y sostiene la identidad de Israel. Somos el pueblo de Dios, no somos esclavos para siempre. Ese tipo de liderazgo es raro y por eso impacta tanto, porque Débora demuestra que la autoridad bíblica no se sostiene en gritos, sino en fidelidad. La lección de Barak, fe imperfecta, pero obediente. El legado de Débora también incluye lo que provocó en otros. Barak no era un superhéroe, era un hombre con temor mezclado con fe, y aún así, Dios lo usó. Débora lo convoca, lo confronta con la palabra: ¿no te ha mandado Jehová? Y cuando Barak duda, Débora no lo destruye, lo acompaña, pero también le enseña una lección: la gloria final no será tuya. Y al final, Barak obedece, baja del monte, persigue al enemigo, cierra la batalla. Así que el legado aquí es profundo. Dios no espera perfección para usar a alguien, espera obediencia. Y Débora fue el catalizador que convirtió temor en movimiento. Jael, el recordatorio de que Dios rompe esquemas. Y luego está Jael, la mujer inesperada, el giro que nadie planearía. Con Jael, Dios deja un mensaje claro para toda generación. Yo no estoy limitado por tu idea de cómo debe ocurrir una victoria. Sísara cae en una tienda por manos de una mujer, cumpliendo la palabra que Débora anunció. Y esto no es un detalle menor, es una firma divina en la historia. Es Dios diciendo: yo soy el que cierra los ciclos. Yo soy el que corta la opresión, el cántico, el legado que se canta para que no se olvide. Y aquí hay algo que me encanta. Débora no solo lidera, Débora enseña a recordar. El cántico de Jueces 5 es el legado convertido en memoria. Es como un documental cantado para que el pueblo no repita el error de olvidar. Porque Débora sabía algo que muchos no notan.
La victoria se puede perder si el corazón se vuelve indiferente. La libertad puede pudrirse si la gratitud desaparece. La fe puede apagarse si la memoria se borra. Por eso ella canta, para que la historia se quede. La tierra reposó 40 años, la paz como fruto de la intervención de Dios. El texto dice que después de estos eventos, la tierra reposó 40 años. Jueces 5:31. Eso significa que una generación entera pudo vivir sin ese yugo. Y aquí el legado de Débora se vuelve aún más humano. Su liderazgo no solo produjo un momento épico, produjo tiempo de paz. Paz para criar hijos sin miedo. Paz para caminar caminos sin esconderse. Paz para sembrar y cosechar sin la mano del opresor. Paz para respirar. Y esa paz es uno de los frutos más grandes de una liberación verdadera. La gran enseñanza de Débora para el espectador de hoy. Ahora, si yo te hablo como si estuviera conversando contigo, como pediste, te diría esto. La historia de Débora no es solo una historia antigua de guerra. Es un espejo, porque todos, en algún punto, enfrentamos un Sísara, algo que se siente invencible, algo que te presiona, algo que te hace pensar que nunca cambiará. Y Débora te recuerda. 1. Dios escucha el clamor, aunque el dolor haya durado años. 2. Dios levanta liderazgo en tiempos oscuros. 3. La obediencia abre puertas que el miedo mantiene cerradas. 4. Dios puede derribar al enemigo de formas inesperadas. 5. La memoria y la gratitud protegen la libertad. Y aquí está lo más importante. Débora no apuntó al poder de Débora. Débora apuntó al poder de Dios. Ella fue una luz, pero la fuente era el Señor. El cierre natural de la historia. Débora queda como señal de esperanza. Así termina la historia completa de Débora dentro de la Biblia, con una nación que pasó de estar aplastada por carros de hierro a descansar 40 años, con un enemigo que parecía invencible derrotado por la mano de Dios, con un canto que transforma una batalla en enseñanza y con una mujer que queda registrada para siempre como prueba de que Dios puede levantar a quien Él quiera. Y si tú te quedas con una frase después de todo esto, que sea esta: cuando Dios decide liberar, no hay hierro que pueda resistir. Y con ese legado, el libro de Jueces continúa. Pero la luz que Débora encendió sigue alumbrando hasta hoy, recordándonos que la oscuridad no tiene la última palabra cuando Dios entra en la historia. Y aquí llegamos al punto donde esta historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en un espejo. Porque si algo nos enseña este estudio bíblico sobre Débora, es que Dios no espera a que todo esté fácil para actuar. Él entra cuando el cansancio ya pesa, cuando el miedo ya se volvió rutina y cuando uno piensa, ¿quién me va a levantar ahora? Israel estaba así, oprimido, agotado, sin fuerzas, y aún así Dios encendió una luz. Tal vez tú también has estado viviendo tu propio tiempo de opresión. Esa etapa donde la presión no te deja respirar, donde te sientes pequeño frente al problema, donde la mente se llena de «y sí» y el corazón se desgasta. Si te identificas con eso, quiero que te lleves algo claro. Tu historia no tiene que quedarse en ese ciclo. Débora nos muestra que Dios da dirección cuando todo parece confuso, que Él fortalece cuando uno ya no se siente capaz, y que la obediencia, aunque sea con temor, puede abrir el camino hacia la victoria. La solución que esta historia nos deja no es magia ni frases vacías, es un paso real, es escuchar a Dios, levantarte y avanzar con fe aunque la situación todavía no se vea perfecta. Porque el mismo Dios que quebró el hierro del enemigo en tiempos de Débora, también puede romper lo que hoy te intimida. Y no necesariamente lo hará como tú lo imaginas, pero sí como tú lo necesitas. Así que, si hoy estás en un valle difícil, recuerda esto: Dios sigue levantando Déboras en tiempos oscuros, sigue abriendo caminos donde no los hay y sigue transformando el miedo en movimiento. No estás
solo y no estás tarde. Si Dios te está llamando, este puede ser tú hoy. Y si este estudio bíblico sobre Débora te recordó que Dios puede levantarte incluso cuando te sientes sin fuerzas, no te vayas sin hacer esto. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos estudios. Dale like si esta palabra te edificó y comparte este video con alguien que hoy necesite esperanza. Y antes de cerrar, escribe en los comentarios: hoy me levanto. Quiero orar por tu situación, por tu familia y por esa batalla que estás enfrentando. Porque así como Dios encendió una luz con Débora, también puede encender una luz en tu historia.